Hola mujeres hermosas, buenas tardes, Dios les bendiga, bienvenidas a este devocional número 651 de Mujeres Delicadas y Frágiles, en donde Dios nos irá transformando de ordinarias a virtuosas para su gloria. Amén. Mujeres hermosas, antes de continuar, quiero pedirles disculpas porque el día jueves y el viernes no pude grabar, pero la semana pasada estuvo súper frío aquí, bueno, ha estado frío, ha caído unas heladas tremendas. Y el miércoles mi esposo llegó con que no se sentía bien, así que le hice sus remedios y todo. Pero aún así, el jueves temprano se levanta y me dice, ¿sabes qué? Voy a llamar para decir que no voy a ir a trabajar porque me siento mal, me duele la garganta, me duelen los oídos. Y ya empezaba a toser un poco. Así que bueno, lo llevé al médico y nada más había una doctora en el consultorio y había mucha gente esperando. Así que para no hacerles larga la historia, pues en lo que él entró al médico y luego fui a traerle el medicamento, pues se nos fue el día, ya no pude grabar y el día viernes la doctora le dijo que tenía que descansar mínimo 2 días, que yo le dije, no señor, usted va a descansar todo el fin de semana, así que todo el fin de semana no trabajó, pero el viernes yo tuve que hacer un trabajo que a él le tocaba hacer, así que mujeres hermosas, pues ya no pude grabar el viernes tampoco. Pero bendito sea el Señor, aquí estoy de regreso, mujeres hermosas, lista, con mucha energía que mi Dios me da para continuar con el estudio de su santa y bendita palabra, pero no sin antes hablar con Él como lo hacemos cada mañana. Así que, mujeres hermosas, les invito a orar. Amén. Oremos. Amantísimo Señor Padre fiel, Dios todopoderoso, creador del cielo, de la tierra y de todo lo visible y lo invisible, Señor. Te adoramos, te amamos, te bendecimos, Señor. Recibe toda la gloria, toda la honra y todo el imperio por los siglos de los siglos, Señor. Y en el nombre precioso de tu amado Hijo Jesucristo te damos gracias por nuestra vida, por este día precioso que nos das. Gracias porque ya se puso un poquito caliente, Señor, y pues ya no está, ya ni siquiera estamos usando el calentón, Señor. Así que te damos muchísimas gracias, Padre. Gracias por toda tu bondad, gracias por haber sanado a mi esposo, Señor, porque ya hoy regresó al trabajo y tengo este tiempo para, Señor, seguir estudiando tu palabra, Señor, junto con aquellas mujeres hermosas que se unen, Señor, a este podcast, Padre. Así que, mi Dios amado, te pido les des una bendición especial donde quiera que se encuentren, Señor. Y pues, mi Dios amado, en el nombre de Jesús, aquí estamos, Señor, tus siervas delante de ti, Señor, con nuestro corazón postrado a ti, mi Dios amado, listas para escuchar tus consejos, para escuchar, Señor, tu corrección, tu sabiduría. Así que, Padre Santo, dice tu palabra, Señor, que corrijas al sabio y te amará. Así que, Señor, por favor, corrígenos, mi Dios amado, porque queremos amarte más, Señor. Por favor, danos sabiduría para que seamos más sabias y te respetemos más, Señor, porque solamente de esa manera, Padre, vas a añadir años a nuestra vida, Señor. Y no deseamos otra cosa que vivir una vida larga para la gloria de tu nombre, Señor. Así que, mi Dios amado, por favor, háblanos que tus siervas escuchamos. En el nombre de Jesús. Amén, Padre fiel. Bueno, mujeres hermosas, el día miércoles le dimos fin al estudio del libro de Ruth, ¿verdad? Y si se acuerdan, mujeres hermosas, el libro de Ruth, esa historia de Ruth se llevó a cabo durante el periodo de los jueces, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Y bueno, mujeres hermosas, estamos a punto de comenzar hoy a estudiar el libro de Primera de Samuel. Samuel se divide en dos partes, en primera y en segunda de Samuel, ¿verdad? Realmente al principio era solamente un libro, pero se dividió en dos y por eso es que tenemos primera y segunda de Samuel. Así que vamos a comenzar a estudiar Primera de Samuel. Y resulta que al comienzo del libro de Primera de Samuel, ese tiempo al principio se llevó a cabo durante ese tiempo de los jueces también, igual que el libro de Ruth, mujeres hermosas. Amén. Hasta que Saúl se convierte en el primer rey de Israel, dejando así atrás ese periodo de los jueces. Amén. Así que, como es mi costumbre, mujeres hermosas, les voy a leer la introducción al libro de Primera de Samuel, que de hecho esta introducción abarca Primera y Segunda de Samuel, puesto que son un solo libro dividido en dos. Amén. Así que, mujeres hermosas, les voy a leer la introducción en mi Biblia y después les voy a leer la introducción en el comentario de Matthew Henry. ¿Vale? Así que comencemos, mujeres hermosas. Dice la introducción en la palabra del Señor así. El primer y el segundo libro de Samuel marcan una importante transición en la historia de Israel. Al comienzo de Primera de Samuel, Israel era una liga de tribus desorganizada y con un pobre liderazgo espiritual.
No obstante, Dios continuó el plan para su pueblo al levantar a Samuel para guiar la transición de Israel de una teocracia a una monarquía. El reinado de Saúl constituye el resto de Primera de Samuel, mientras que el gobierno de David ocupará gran parte de Segunda de Samuel. Circunstancias de la redacción. Autor. Según la tradición, Primera y Segunda de Samuel fueron originalmente un solo libro. Algunos eruditos atribuyen a Samuel los textos hasta el capítulo 25 del primer libro, y a los profetas Natán y Gad los aportes para los restantes relatos, según Primera de Crónicas capítulo 29, verso 29. Esta posibilidad, sin embargo, es mera especulación, porque no se mencionan los autores. Según Primera de Samuel capítulo 27, verso 6, el libro no se habría completado hasta unas generaciones después de la división del reino, alrededor del 930 a.C. Contexto histórico. Después de conquistar la tierra durante la época de Josué, Israel se sumió en la idolatría. Jueces describe la recurrencia de estos ciclos y sus fases predecibles. Primero, el pueblo pecaba contra el Señor y caía en la idolatría. Segundo, el Señor levantaba un enemigo para que lo afligiera y se volviera a él. Tercero, el pueblo se arrepentía y clamaba al Señor. Cuarto, el Señor lo liberaba por medio de un juez que él levantaba. Un famoso versículo de Jueces describe acertadamente este periodo. Dice: en aquellos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. Jueces capítulo 21, verso 25. El primer libro de Samuel retoma el relato histórico de los últimos días de aquella confusión. Mensaje y propósito. Liderazgo. Hay numerosos ejemplos de líderes buenos y malos en Primera y Segunda de Samuel. Los líderes prosperaban cuando atendían los consejos del Señor y comprendían que su liderazgo era un instrumento para su gloria, pero fracasaban cuando abandonaban al Señor y usaban su posición en beneficio propio. La vida de Elí y de sus hijos, así como la vida de Samuel, de Saúl, de David y de otros, ilustran cabalmente estos principios. La soberanía de Dios. Las historias de Primera y Segunda de Samuel muestran el cuidado constante de Dios por Israel. Les proveyó un buen liderazgo espiritual mediante Samuel y estableció el primer rey de Israel, aun cuando en ese momento la monarquía no era su perfecta voluntad para el pueblo. Levantó líderes y les facilitó los recursos para que derrotaran a sus enemigos y cumplieran su propósito en la tierra, aunque muchas veces el pueblo y los líderes le fallaron. Consecuencias del pecado. Ambos libros muestran la gravedad del pecado y describen sus resultados funestos. Más allá del perdón, la desobediencia de Saúl a Dios lo distanció de su hijo Jonatán y de David, y finalmente le causó la muerte en la batalla. El pecado de David con Betsabé, aunque fue perdonado, tuvo consecuencias para toda la vida. El pacto. En Primera y en Segunda de Samuel se describe la relación de Dios con su pueblo y su fidelidad a las promesas del pacto. Jehová también estableció un pacto especial con David, que se cumpliría en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Contribución a la Biblia. Los libros de Primera y Segunda de Samuel describen la transición de una liga de tribus mal organizada, pero sujeta a Dios, o sea, una teocracia, a un liderazgo centralizado en un rey que le rendía cuentas, o sea, una monarquía. La vida y el ministerio de Samuel fueron fundamentales durante este periodo de restauración, conforme él volvía a señalarle al pueblo que debía regresar a Dios. El reinado de Saúl expuso a los israelitas a los peligros que conlleva el gobierno de un rey.
El pueblo de Dios hizo oídos sordos a las advertencias de Samuel en 1 de Samuel capítulo 8 versos del 10 al 20, porque estaba decidido a ser como las naciones vecinas. Al final consiguieron lo que pedían, pero pagaron un precio tremendamente caro. La vida de Saúl advierte cuán importante es confiar en los tiempos de Dios para satisfacer las necesidades de la vida. El reinado de David testifica de las obras maravillosas que el Señor hace a través de una vida entregada a Él. El segundo rey de Israel era consciente de la bendición de Dios sobre su vida y su corazón se inclinaba a Él. Segunda de Samuel, capítulo 5, verso 12, capítulo 7, 1 y 2, capítulo 22, del 1 al 51, capítulo 23, 1 al 7. Su vida sería de bendición a generaciones futuras. Primera de Samuel 37-35. El pacto especial de Dios con David. Segunda de Samuel 7 del 1 al 29. Culminó en la vida de Jesús, el hijo de David. Lucas capítulo 1 versos 32 y 33. Sin embargo, las consecuencias del pecado de David con Betsabé son una advertencia contra la seducción del pecado. Dios pedirá cuentas a sus hijos de sus acciones. El pecado, aun cuando sea perdonado, siempre tiene consecuencias terribles. Estructura. Los primeros 7 capítulos de Primera de Samuel describen el nacimiento del profeta Samuel, su llamado y el inicio de su ministerio entre los israelitas. El capítulo 8 marca un punto de inflexión cuando el pueblo pide un rey que lo gobierne, como tienen todas las naciones. Primera de Samuel, capítulo 8, verso 5. Los capítulos del 9 al 12 describen la elección de Saúl, conforme a la dirección de Dios, pero sin ser su perfecta voluntad para ese momento, como lo dice Primera de Samuel, capítulo 12, versos del 16 al 18. En los capítulos 13 al 31 se describen las victorias y los fracasos de Saúl, un rey de excelentes cualidades físicas y aptitudes militares, como lo dice Primera de Samuel, capítulo 14, versos 47 al 52, pero sin un corazón conforme al de Dios, como lo dice Primera de Samuel, capítulo 13, verso 14. Su resistencia a obedecer los mandatos del Señor terminó opacando sus logros, y los capítulos 16 al 31 describen la decadencia de su reino. Durante ese tiempo Dios escogió a David y lo fue preparando para ser el sucesor de Saúl, un hecho que no pasó inadvertido para el rey, como lo dice Primera de Samuel capítulo 15 verso 28, capítulo 24 versos 20 y 21 y capítulo 28 verso 17. Los primeros 4 capítulos de Segunda de Samuel describen las luchas por el trono de Israel después de la muerte de Saúl. David fue ungido rey por los hombres de Judá. Segunda de Samuel capítulo 2 verso 4. Pero Abner ungió a Isboset, el mayor de los hijos sobrevivientes de Saúl, como rey de Israel. Segunda de Samuel capítulo 2 versos 8 y 9. La guerra civil resultante duró 2 años y terminó con la muerte de Isboset y el reconocimiento de David como rey sobre todo Israel. Los relatos de Segunda de Samuel, en los capítulos 5 al 24, se centran en los principales hitos del reino de David. Dios hizo un pacto especial con él y prometió establecer el trono de su reino para siempre. Segunda de Samuel, capítulo 7, versos del 1 al 29. Sin embargo, el pecado de David con Betsabé trajo dolorosas consecuencias a su reino y constituye otro punto de inflexión en Segunda de Samuel. Al final, el arrepentimiento de David confirmó que era un hombre conforme al corazón de Dios, aunque su pecado mostró que ni siquiera un rey está por encima de las leyes divinas. Fin de la introducción. Mujeres hermosas, ahora les voy a leer la introducción por medio de Matthew Henry, ¿ok? Que dice lo siguiente. En este libro tenemos el relato acerca de Elí y de la maldad de sus hijos, también de Samuel, su carácter y sus hechos. Después narra el nombramiento de Saúl como rey de Israel y de su mala conducta hasta que su muerte dio lugar a la ascensión de David al trono.
que fue un tipo prominente de nuestro Señor Jesucristo. La paciencia, modestia, constancia de David y el ser perseguido por enemigos francos y amigos fingidos son un patrón ejemplar para la iglesia y para cada miembro suyo. Muchas cosas de este libro estimulan la fe, la esperanza y la paciencia del creyente que sufre. Contiene también muchos consejos útiles y muchas advertencias espantosas. Fin de la cita. Bueno, fin de la introducción, mujeres hermosas. Mujeres hermosas, aproximadamente 1100 años antes de la llegada de nuestro Señor Jesucristo, este libro de Samuel, sus 2 porciones, fue escrito. El autor, pues como hemos visto, no es del todo identificado, ¿verdad? Se dice que gran parte la escribió el propio Samuel, pero no hay nada completamente confirmado en cuanto a eso. Es un misterio, ¿verdad? Pero hay una cosa, mujeres hermosas, que sí es certera 100%, que el autor no solamente de Samuel, sino de toda la palabra del Señor, es el Espíritu Santo. Amén. Dios mismo, mujeres hermosas, sopló su santa palabra. Amén. Y nos va a inspirar a nosotros a que en la vida de Samuel, en la vida de Saúl, en la vida de Jonatán y en la vida de David, mujeres hermosas, nosotros podamos aprender mucho y podamos aplicar a nuestra vida muchas verdades, ¿verdad? Así que, mujeres hermosas, estoy emocionada por leer este libro y por estudiarlo, ¿verdad? Y yo sé que vamos a aprender bastante, mujeres hermosas. Y Samuel, mujeres hermosas, no solamente fue profeta, también fue el último juez de Israel. Y aunque mientras Samuel fue juez de Israel, los filisteos seguían pues haciendo de las suyas con el pueblo de Israel, y Samuel no los libró, no los liberó físicamente, ¿verdad? Como los otros jueces sí lo habían hecho. Mujeres hermosas, Samuel los liberó espiritualmente. Samuel no dirigió ejércitos, ¿verdad? Pero sí los guió espiritualmente. Samuel fue un hombre de Dios, mujeres hermosas, que ministró al pueblo en los días difíciles durante ese cambio entre los jueces y los reyes. Amén. Así que todo eso lo vamos a ver ahí en el libro, mujeres hermosas. Samuel se me hace como figura de nuestro Señor Jesucristo, porque Samuel fue juez de Israel, pero no los liberó físicamente, sino espiritualmente. Y asimismo nuestro Señor Jesucristo no vino a salvarnos físicamente, sino espiritualmente. Amén. Así que bueno, mujeres hermosas, comencemos con el estudio de este hermoso libro de nuestro Dios, Primera de Samuel. Así que si tienen sus Biblias, por favor, ábranlas conmigo, mujeres hermosas, y vamos a leer los primeros 2 versículos. Amén. Primera de Samuel, capítulo 1, versos 1 y 2. Dice la palabra del Señor así. Hubo un varón de Ramataim, de Sofim, del monte de Efraín, que se llamaba Elcana, hijo de Jeroam, hijo de Eliú, hijo de Tou, hijo de Suf, efrateo. Y tenía él 2 mujeres. El nombre de una era Ana y el de la otra Penina. Y Penina tenía hijos, mas Ana no los tenía. Amén. Mujeres hermosas, en el verso 1 vemos la información familiar de Elcana, ¿verdad? Se nos dice que era de Efraín. Mujeres hermosas, ¿se acuerdan de algún personaje más que era de Efraín? Especialmente en el contexto que estamos, ¿verdad? Del tiempo de los jueces. Mujeres hermosas, no podemos olvidar al gran idólatra Micaya y a su madre, que eran de Efraín. ¿Se acuerdan? No podemos olvidar al levita que habitaba en Efraín, el cual había tomado por mujer concubina de Belén de Judá, y la concubina le fue infiel, ¿se acuerdan? Y pues obvio, después de que le fue infiel, se fue a la casa de su padre, y luego el levita, después de unos meses, va y la busca y bueno, la convence, ¿verdad?, de que regrese con él. Y cuando van de regreso a casa, a Efraín, en el camino les agarró la noche, y se acuerdan que nadie les quería recibir, ¿verdad?, en la casa, nadie les daba hospedaje, hasta que estaban ahí, ¿verdad?, sentados o parados ahí esperando, ¿verdad? Y viene un anciano que también era de Efraín, mujeres hermosas, ¿se acuerdan? Y que vivía como forastero en ese lugar por donde estaba pasando el levita con su concubina y con su criado.
Y entonces ya él empieza a platicar con ellos, ¿se acuerdan? Y les invita a pasar la noche en su casa. Pero cuando ya era muy noche, los hombres de esa ciudad, dice la palabra del Señor, que salieron y fueron a la casa del anciano y le ordenaron que sacara a levita para que abusaran de él. Y el levita sacó a su concubina para que la abusaran a ella, y así lo hicieron estos pervertidos hasta que ella pues perdió la vida. ¿Se acuerdan? Bueno, recordemos, mujeres hermosas, que como nos lo recuerda el Señor nuestro Dios, ¿verdad? 4 veces en el libro de Jueces nos dice que en ese tiempo cada quien hacía lo que bien le parecía, ¿verdad? Así que, mujeres hermosas, teniendo esa frase en mente, tenemos que entender el principio de lo que nos está hablando aquí Primera de Samuel, ¿verdad? Mujeres hermosas, ¿por qué les recuerdo todo esto? Porque aquí este libro de Samuel comienza con que Elcana, un hombre de Efraín, que tenía 2 mujeres, Ana y Penina, lo cual nos deja ver, mujeres hermosas, que Elcana tenía mucho en común con sus otros paisanos que les acabo de recordar a ustedes, ¿verdad? Él también hacía lo que le daba su regalada gana, ¿verdad? Él quiso tener 2 mujeres y tuvo 2 mujeres, ¿verdad? Y, mujeres hermosas, no es que Dios lo permita, ¿verdad? Sino que en ese tiempo, como dice la palabra, ¿verdad? Pues cada quien hacía lo que era correcto a su propio parecer, ¿verdad? Y no debemos olvidar, mujeres hermosas, que hay sus honrosas excepciones, había sus honrosas excepciones, ¿verdad? Como por ejemplo que tenemos a Booz, ¿verdad? El que se casó con Ruth, que fue un hombre de Dios, fue un hombre fiel al Señor, ¿verdad? Siendo un gran ejemplo para nosotros de que sí se puede, mujeres hermosas, ser fiel al Señor en medio de una nación y de un mundo corrupto, pecador, idólatra y perverso. Es solamente cosa de tomar la decisión de querer ser conforme a la voluntad del Señor y permanecer pegaditos a Él. Amén. Y, mujeres hermosas, les explico todo esto porque de lo contrario alguien pudiera pensar que al estar escrito en la palabra del Señor que un hombre tenía 2 mujeres, significa que entonces es aceptado por el Señor, cuando no lo es en lo absoluto, ¿verdad? Dios solamente, mujeres hermosas, nos está dejando ver la verdad de lo que sucedía en ese entonces, ¿verdad? Porque Dios no está solapando, nunca ha solapado ni va a solapar los pecados de nadie. Amén. Él siempre pone todo al descubierto. Amén. Así que de la misma forma, mujeres hermosas, que un periódico, ¿verdad?, pone información, noticias espeluznantes, ¿verdad? No por eso quiere decir que el dueño del periódico está de acuerdo con esas atrocidades, ¿cierto? Bueno, de esa misma manera, Dios tampoco está de acuerdo con todo lo malo que nos deja saber en su palabra. Simplemente que lo hace para que nosotros aprendamos a no hacer lo mismo, mujeres hermosas. Amén. Así como Dios descubre, ¿verdad?, el pecado de otros, también descubre el pecado de todos. Él dice que no hay nada oculto que no llegue a conocerse, ¿verdad? Y es por eso que el Señor nos deja ver este tipo de historias, mujeres hermosas. Amén. Así que, mujeres hermosas, ahorrémonos la vergüenza, ¿verdad? Y procuremos vivir vidas santas y piadosas para la gloria de su nombre, para que Él no tenga que descubrirnos y después otros vean, ¿verdad?, nuestros pecados, mujeres hermosas. Así que Dios es bueno y nos deja ver. Si otro fuera, ¿cómo se dice?, nos pasará por alto esos detalles de pecados, ¿verdad? Porque dijera, no, pues que ellos vean que todos los que están en la Biblia eran unos santos, piadosos, sudaban agua bendita. No, el Señor dice, yo quiero que vean la realidad, como que a pesar de que eran tremendos, ¿verdad? Yo di a mi Hijo Jesucristo por ellos, ¿verdad? O sea, yo los amaba y yo los perdonaba y ellos volvían a hacer de las suyas. Para que Dios deja ver esas historias, mujeres hermosas, para que podamos ver su amor, su misericordia y su gracia. Amén. Así que, mujeres hermosas, por favor, Él también nos deja ver esas historias para que nosotros aprendamos y no hagamos lo mismo. Amén. Así que, mujeres hermosas, de este libro de Primera de Samuel y de Segunda de Samuel vamos a aprender bastante. Son libros tremendos. Bueno, es que toda la Biblia está tremenda. A mí me encanta, mujeres hermosas. Así que vamos a aprender mucho. Pero por el momento hemos llegado al final de este podcast, de este devocional. Así que, mujeres hermosas, si el Señor en su misericordia nos concede la vida el día de mañana, pues vamos a continuar con este estudio. Amén. Pero por el momento, mujeres hermosas, les invito a orar. Oremos.
Amantísimo Señor y Padre maravilloso, seguimos aquí ante tu bella presencia, Señor, dándote gracias, Padre, por este libro de Samuel, Señor. Estamos seguras, mi Dios amado, que vamos a aprender mucho con él, Señor. De entre, mi Dios amado, pues te damos gracias, Padre, por hacernos saber, Señor, que tú no encubres los pecados de nadie, mi Dios amado. Gracias, Señor, porque tú pones todo al descubierto, Señor, porque tú eres nuestro gran Rey justo, mi Dios amado. Así que, Señor, te pedimos en esta hora, Señor, que por favor, Padre, nos prepares, Señor, para estar listas para continuar mañana, si tú nos prestas vida, Señor, con este estudio, Señor. Y por favor te pedimos que el día de hoy, Señor, tú te glorifiques en nuestra vida, Señor, y que, Padre Santo, tú vivas a través de nosotras, Señor, para que, Padre Santo, Señor, vivamos de acuerdo a tu voluntad y tú seas glorificado, Señor, en nuestra vida, Padre. Por favor, Señor, danos, oh Dios, la victoria sobre el pecado. Y Señor, úsanos en este día para predicar tu palabra a alguien que necesite, Señor, ser salvo, mi Dios amado. Por favor, úsanos, Señor, como saetas en tus manos, Señor. Haznos instrumento de tu amor, de tu misericordia, e instrumento, Señor, que lleven, Padre, tu palabra de salvación a los perdidos, mi Dios amado. Henos aquí, Señor, somos tus siervas, haz con nosotras como a ti te plazca. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Bueno, mujeres hermosas, espero que tengan un día muy bendecido. Les amo en el amor del Señor. Y si Dios nos presta vida, ya saben, aquí las espero mañana. Amén.